Hola y bienvenidas a este nuevo tutorial de mi canal de tejido. En este video vamos a tejer este cuello, que vean qué bonito que queda, usando las trenzas que les enseñé a tejer en uno de los últimos videos. Si todavía no lo fuiste a ver, te invito a que vayas, acá te voy a dejar el enlace, practiques las trenzas y después vengas a este tutorial y empiezas a hacer este cuellito que queda tan bonito. El cuello está tejido en 2 agujas. Y vean que pareciera que estuviera tejido en agujas circulares porque no se le nota para nada la costura. ¿Sí ven? En ninguna parte. Y esto es porque les voy a enseñar una técnica para unir un tejido sin que se note, ¿sí? Que sea como que el tejido continúe y sea una costura invisible, así que quédate hasta el final del video para que aprendas esta técnica. Este video es súper detallado, vas a poder hacer todo el cuello siguiendo este video paso a paso, pero aparte hice una guía PDF con todo el patrón escrito, por si eres de las personas que le gusta tener todo por escrito. Lo puedes descargar desde el link que te dejo en la descripción de mi tienda de Ravelry. Este PDF tiene un valor simbólico para apoyar mi trabajo y el tiempo que le dedico, aparte del video, a hacer una guía escrita, digamos, o un patrón escrito. Igualmente, como les digo, el tutorial lo pueden hacer siguiendo este video. Eso es si te gusta tenerlo por escrito y quieres apoyar mi trabajo, pues en el link de Ravelry de abajo lo puedes descargar. Este PDF es gratuito para los miembros del canal, es uno de los beneficios de la membresía. Si quieres ser parte, haz clic en el botón de unirse para que puedas ir a ver qué otras ventajas tiene esta membresía de YouTube. Bueno, este diseño no es difícil de hacer, vean que es súper simple, es un cuellito pequeño, pero sí tenemos que tener cuidado por todos los cruces que tenemos en todas las trenzas. Este video va a ser un poco largo porque me tomé el trabajo de grabar con mucho detalle, casi que vuelta por vuelta algunas partes para que lo puedas seguir, se entienda bien y te quede bien al final. Lo dividí en 5 partes. La primera parte es, montamos los puntos, tejemos una parte así recta, ¿sí? La segunda parte, para formar como esta bajadita de acá, vamos a hacer aumentos. La tercera parte va a ser disminuciones. La cuarta parte es seguir tejiendo recto, ¿sí? Acá recto. Y la quinta parte va a ser la unión del tejido. Esta última parte la grabé completa, que es la unión, o sea, punto a punto, te grabé toda la vuelta como lo hice, para que lo puedas seguir conmigo paso por paso y punto por punto. Por último, antes de empezar, te invito a que le des like al video, a que comentes cuello de trenzas tejido, que eso me va a ayudar un montón, a que compartas este video con todas tus amigas y amigos tejedores. Y por supuesto, no te olvides de suscribirte al canal, que esta parte es gratis. Y me ayuda un montón a mí a activar la campanita para que te avise cada vez que subo un nuevo video. Bueno, para este tutorial yo voy a usar un hilado tipo fingering, sí, es fino, tiene 24 vueltas por pulgada este que tengo acá. Y voy a usar una aguja número 350. Una aguja circular, pero vamos a tejer en plano, ¿sí? Así que puedes usar unas agujas rectas del 350. Si ustedes quieren usar un hilado un poco más grueso, lo pueden hacer, lo único es que el resultado final va a quedar un poco más grande, ¿sí? Pero como es un cuello, por ahí no importa tanto, no les recomiendo que usen un hilado muchísimo más grueso porque ahí sí les va a quedar enorme. Pero un hilado Sport o de Cam, ¿sí? Y usar una aguja número 4 o 450 estaría también bien y les va a quedar un poquito más grande, ¿sí? Yo voy a usar este hilado de Delanners, ¿sí? Que es 100% microfibra. Es un hilado acrílico, es súper suavecito, tiene 340 metros en 100 gramos y está recomendado para agujas entre el 3 y el 4. Yo voy a usar la 350. ¿Sí? Entonces voy a usar 100 gramos de este hilado. Bien, voy a usar marcadores de punto, tijeras y aguja lanera, ¿sí? Los accesorios de siempre. Lanera, y voy a usar dos marcadores por el momento.
vamos a montar 57 puntos en un hilado auxiliar, más o menos que mida 50 centímetros, ¿sí? Y voy a montar 57 puntos. Entonces yo voy a montar con cola larga, así como ustedes saben si siguen mis videos que yo siempre monto con de esta forma, pero lo pueden montar de la forma que quieran, ¿sí? Vamos a montar entonces 57 puntos con un hilado auxiliar. Si no sabes montar puntos con el método de cola larga y quieres aprender, te dejo un video acá arriba donde lo explico detalladamente. Bueno, acá ya monté mis 57 puntos en el hilado auxiliar. Entonces ahora lo que voy a hacer es voy a poner el hilado con el que voy a tejer, el hilado principal, y voy a hacer 2 vueltas que son de preparación, o sea, estas vueltas después no se van a incluir en la repetición que vamos a hacer, sino que son aparte, ¿sí? Son 2 vueltas extra. Entonces voy a tejer esta primera vuelta toda del derecho, ¿sí? Toda del derecho. Acá tengo esto para que no se me vaya a salir este primer punto. Y después la segunda vuelta la voy a tejer toda del revés. O sea, llego hasta acá, doy la vuelta y tejo una más por el revés. Ahora sí vamos a empezar lo que se va a repetir. Sí vamos a hacer una repetición de 8 vueltas y esta va a ser la primera vuelta, ¿sí? Entonces esta primera vuelta, las que recién tejimos, acuérdense que no cuentan, fueron extras. Para esta primera vuelta entonces vamos a hacer 3 puntos derecho, que van a ser nuestros puntos de borde, ¿sí? Acá si quieren podemos poner un marcador para ver bien que estos son nuestros puntos de borde. Y ahora vamos a empezar a hacer lo que se repite. Entonces vamos a hacer un punto revés y 9 puntos derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Un punto revés, 3 puntos derecho, 2, 3, un punto revés, 6 puntos derecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, un punto revés y 3 puntos derecho, 2, 3. Entonces si quieren acá podemos poner otro marcador para como diferenciar lo que vamos a repetir, porque esto que acabamos de hacer se va a repetir otra vez más, ¿sí? Lo vamos a repetir una vez más. Entonces uno puede poner un marcador como para diferenciar que acá hasta acá hago la primera repetición y acá vuelvo a empezar y repito todo. Entonces volvemos a repetir un punto revés, 9 puntos derecho, 4, 5, 6, 7, 8, 9, un punto revés, 3 puntos derecho, 2, 3, un punto revés, 6 puntos derecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, un punto revés, 3 puntos derecho y hasta acá es lo que se repite, ¿sí? Y ahora sería un punto revés al finalizar, un punto revés y los 3 puntos de borde, ¿sí? Que acá podemos poner un marcador también y acá entonces estos 3 últimos puntos los vamos a deslizar como revés, o sea yo los pincho como si fueran revés sin tejer y con el hilado por atrás, ¿sí? El hilado, vean dónde está, por atrás, y paso así sin tejer, ¿sí? Así.
Esa fue la vuelta 1 de la repetición. Ahora la vuelta 2. La vuelta 2, la 4, la 6 y la 8 van a ser iguales y va a ser lo que se presenta. Pero igual les voy a decir cómo es. Entonces, sería 3 puntos revés, que es el punto de borde. 2, 3. Un punto derecho, 3 puntos del revés, 2, 3 puntos revés, un punto derecho, 6 puntos del revés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, un punto derecho, 3 puntos revés, un punto derecho, 9 puntos del revés, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y un punto derecho. Entonces ahora repetimos de nuevo lo que está entre asteriscos. Un punto derecho. Y ahora vamos a pasar los últimos 3 puntos deslizados sin tejer con el hilado por delante. ¿Sí? Entonces pongo mi hilado por delante y paso estos 3 puntos sin tejer y los pincho como si fueran revés y los pincho así. Ahí está. Entonces es la vuelta 2. Ahora vamos a hacer la vuelta número 3. Y para esta vuelta vamos a necesitar entonces una aguja auxiliar, una de estas que es para cables. Puede ser un gancho, puede ser una aguja si tiene una lanera pues que sea mucho más grande o más larga y más gruesita, que les ayude a sostener puntos. Cualquier cosa que tengan en casa, alguna aguja, otra aguja que tenga un grosor parecido, si no tienen uno igual. Y lo que vamos a hacer entonces es, primero el punto de borde, vamos a tejer 3 puntos derecho, 2, 3, pasamos marcador, ¿sí? Y vamos a tejer un punto revés. Esto es lo desde acá empieza lo que está entre paréntesis, ¿sí? Que es lo que vamos a repetir. Entonces, punto revés, ¿sí? Y ahora vamos a deslizar 3 puntos a la aguja auxiliar. 2, 3. Y vamos a sostener estos puntos por detrás. Vamos a tejer 3 puntos del derecho. 1, 2, 3. Pasamos los de la aguja auxiliar a la aguja izquierda de nuevo. 1, 2, 3. Y los tejemos como derecho. 1, 2, 3. Y ahora tejemos otros 3 puntos del derecho. Un punto revés. Y en los próximos 3 puntos hacemos la otra trenza. Acuérdense que en el video anterior, que se los dejo acá arriba, hicimos estas trencitas una a una por si las quieren practicar antes de hacer este cuello, ¿sí? Por ahí es más fácil si ya las conocen y ya saben cómo se hace. Igual yo acá, vuelta a vuelta, se van a ir formando, ¿sí? Pero si quieren practicarlas antes, lo pueden hacer con el video anterior. Entonces, vamos tejimos un revés acá. Y vamos a deslizar este punto que sigue como derecho, ¿sí? O sea, yo lo pincho como derecho y lo deslizo sin tejer.
voy a tejer 2 puntos derecho y voy a hacer una lazada, ¿sí? Si están tejiendo en modo inglés, simplemente pasan el hilado por delante y enrollan la aguja, ¿sí? Así. Y paso el punto que deslicé, ¿sí? Que es este que queda un poquito más grande. Lo voy a pasar por encima de estos 2 puntos que tejimos más la lazada, o sea, encima de estas 3 hebritas que tengo acá. Y acá conviene tener el dedo como en la lazada para que no se nos vaya a deshacer. Y pasamos por encima de los 3. Ahí está, ¿sí? Ahora un punto revés y vamos a deslizar los próximos 3 puntos a nuestra aguja auxiliar y los vamos a sostener por delante. Tejemos los próximos 3 puntos del derecho, volvemos a poner los puntos de la aguja auxiliar en la aguja izquierda y los tejemos del derecho. 2, 3, un punto revés y ahora repetimos la trenza, no la anterior sino esta de acá donde cruzamos este punto. Entonces vamos a deslizar un punto, tejemos 2 puntos, hacemos una lazada y el punto deslizado lo paso por encima de las 3 hebritas, ¿sí? Esta. Y ahora esto va a ser lo que se repite. Entonces acá paso y vuelvo a repetir. Ahora terminamos con un punto revés y el punto de borde, pasamos el marcador, con el hilado por detrás deslizo estos 3 puntos, ¿sí? Ahora la vuelta 4, como habíamos dicho, la 2, la 4, la 6 y la 8 son igual a la 2, ¿sí? O sea, lo que recién hicimos en la vuelta número 2 lo vamos a repetir ahora. Se los dejo acá escrito, pero no lo voy a repetir porque así se va a hacer muy largo el video. Igual pueden devolverlo y ver qué hicimos en la vuelta número 2. Así continuamos. Bueno, ahora la vuelta 5 es igual a la vuelta número 1. ¿Sí? Que acá les dejo la repetición. Es simplemente tejer punto revés y derecho, así que hagan lo mismo y si tienen que volver el video a la vuelta 1 lo hacen, ¿sí? Pero es más o menos tejer como se presenta, ¿sí? Y acá les dejo en la pantalla la vuelta. La vuelta 6, como dijimos anteriormente, es igual a la 2 y 4, ¿sí? Se las vuelvo a dejar en la pantalla, pero no voy a grabar para así hacer más rápido. Ahora la vuelta 7 vamos a hacer los 3 puntos de borde que son derecho, 2, 3, paso el marcador, tejo un punto revés, acá esto es lo que se repite, ¿no? Un punto revés, después tejo 3 puntos derecho, luego deslizo los próximos 3 puntos a mi aguja auxiliar y los sostengo por delante, tejo 3 puntos del derecho, 1, 2, 3, paso estos 3 puntos a la aguja de nuevo izquierda, los tejo del derecho, 1, 2, 3, tejo un punto revés. Acá a veces se pone así todo largo, pero cuando después tejemos el revés por atrás se vuelve como a cerrar un poquito, para que no se vayan a asustar si les queda así.
un punto al revés, luego deslizamos un punto como derecho, tejemos 2 puntos del derecho, hacemos una lazada y pasamos el punto deslizado por encima de los 2 puntos que recién tejimos y de la lazada. Ahí está. Tenemos un punto, pasamos los siguientes 3 puntos a la aguja auxiliar y sostenemos por delante, tejemos los próximos 3 puntos, 3, y paso mi aguja a los puntos en suspenso a la aguja izquierda y los tejemos del derecho. 2, 3. Ahora hacemos un punto al revés, paso un punto, deslizo este punto como derecho sin tejer, tejo 2 puntos derecho, hago una lazada y paso este punto por encima de los 3 y ahora volvemos a repetir. Ahora un revés, con el lado por detrás paso estos 3 sin tejer, ¿sí? Y esa es la vuelta número 7. Ahora la vuelta número 8 es igual a la 2, la 4 y la 6, ¿sí? Así que vamos a tejerla. Bueno, entonces así nos quedan las 8 vueltas de repetición, ¿sí? Ahí se van formando todas las trencitas. Bueno, entonces vamos a repetir estas 8 vueltas otras 3 veces, ¿sí? En total serían 4 repeticiones con la que recién hicimos. Y van a tener 32 vueltas al final, ¿sí? 8 por 4, 32. Entonces vamos a tener 32 vueltas al final. Y van a terminar con una vuelta número 8, ¿sí? Entonces ahora vamos a comenzar a hacer unos aumentos al final de la vuelta. En esta vuelta número 1 vamos a tejer lo que se presenta, ¿sí? Que acá ya es mucho más fácil ver cuál es derecho y cuál es revés. Si no sabes, derecho es esta V y el revés es este que tiene esta barriguita, ¿sí? Este es derecho, este es revés. Entonces vamos a tejer como se presenta hasta el marcador que tenemos acá, digamos que está separando los puntos de borde. Hasta este punto, o sea, tejemos este punto al revés y acá vamos a hacer el aumento. Entonces vamos a tejer todo como se presenta y volvemos acá. Acá llegué al final, ya tejí este último punto derecho, el revés. Entonces este aumento lo vamos a hacer poniendo el dedo índice así alrededor, lo envolvemos con el hilado y pasamos la aguja así, ¿sí? No me quedó mal. Entonces ponemos el hilado así, damos la vuelta así y ponemos este así, ¿sí? Entonces ahí tengo un punto y ahora paso estos 3 sin tejer. Punto de borde va a seguir igual, ¿sí? Igual todos estos puntos, o sea, va a empezar a cambiar a partir de este punto que tenemos acá, ¿sí? Que también nos podemos poner ya un marcador, otro marcador acá para diferenciar ya los nuevos puntos que vamos a ir creando. Entonces yo puedo simplemente poner entre este último del revés que era de las vueltas anteriores y el que acabo de montar, ¿sí? Ahí ese punto de aumento que creé y acá me va a empezar a crecer para este lado el tejido, ¿sí? Entonces podemos poner acá para tener más claro a partir de dónde estoy aumentando, ¿sí? Y acá vamos a continuar haciendo esas 8 vueltas de repetición. Igual yo voy a ir poniendo vuelta por vuelta en esta parte y pongo, digamos, cuando tengamos que o tejer como se presenta o hacer
una cruzada, ¿sí? O cruzar así para las trenzas. Entonces, la segunda vuelta vamos a tejer los 3 puntos del revés de acá, 2, 3, paso el marcador y este aumento lo tejo también del revés. Entonces, en realidad estamos tejiendo 4 puntos revés, ¿sí? ¿Sí? Y luego vamos a tejer como se presenta, ¿sí? Vamos a tejer como se presenta toda la vuelta, revés donde hay revés y derecho donde hay derecho. Bueno, en la vuelta 3 nos toca hacer cruces, ¿sí? Entonces, tejemos los 3 primeros puntos del derecho, ¿sí? Pasamos el marcador, tejemos un revés y la tercera vuelta, bueno, es como venimos tejiendo, ¿sí? Pasamos los 3 primeros puntos y los sostenemos por detrás. Pasamos los 3, tejemos los 3 siguientes puntos. 2, 3. Tejemos los puntos de la aguja auxiliar. Acuérdense que o los pueden pasar a la aguja izquierda o los tejen directamente de la aguja auxiliar donde lo están haciendo. 2, 3. Tejemos los próximos 3 puntos. Un revés, un punto deslizado, 2 derechos, una lazada y pasamos por arriba, luego un revés, luego pasamos estos 3 puntos, la aguja auxiliar los dejamos por delante, tejemos estos 3 y acá vamos a pasar acá. Entonces, para no hacer este video tan largo y estas partes de estas trenzas ya los vimos, ¿sí? Porque acá es como que vamos a continuar haciendo esas mismas 8 vueltas de repetición, pero el número de vuelta va a cambiar porque en esta parte de aumentos ya empezamos otra vez a contar desde 1 y van a ser 48 vueltas, ¿sí? Entonces, yo en esta primera parte, que es lo que recién repetimos, como de este marcador, o de, digamos, desde los 3 primeros puntos hasta este último punto del revés que queda acá, ¿sí? Les voy a poner en las instrucciones escritas que aparecen acá en la pantalla, como que repetir la vuelta número 3 de las trenzas, que va a ser como esta primera parte, ¿sí? Que va a ser, ustedes ya me entienden, va a ser como esas 8 vueltas de repetición que veníamos tejiendo, van a ser esta vuelta va a ser, en este caso justo va a ser la número 3, pero ya después va a aumentar el número de vueltas, entonces les voy a poner repetir la vuelta número 3, ¿sí? Y acá lo que les voy a grabar es de acá para en adelante, digamos, todo lo que vamos a ir creando desde este marcador para allá. Entonces les aconsejo que se dividan con marcadores todo, así queda más claro. Entonces voy a terminar esta vuelta y nos vemos acá para ver qué hacemos. Acabo de terminar de tejer la vuelta 3, ¿sí? Hasta este marcador que pusimos acá al final. Entonces acá voy a tejer un derecho en ese último punto que aumentamos y voy a aumentar uno más. Entonces de nuevo, siempre que hay que aumentar vamos a hacerlo de esta misma manera. Enrollamos así el hilado en el dedo y pasamos la aguja en este sentido y ahí tenemos un punto más. Vamos al marcador y deslizamos estos últimos 3 puntos. Ahora la vuelta 4 vamos a tejer los 3 puntos de borde del revés,
2 puntos del revés. Y acá voy a poner que se repite la vuelta número 4, que ya saben que es tejer cómo se presenta, hasta el final de la vuelta, ¿sí? Bueno, en la vuelta 5 vamos a hacer o a repetir la vuelta 5, ¿sí? Hasta este marcador de acá, hasta los últimos 5 puntos, ¿sí? Que tenemos acá después del marcador, y volvemos. Y al final entonces tejemos 2 puntos derecho y hacemos un aumento y deslizamos los últimos 3 puntos. Ahora la vuelta 6 va a ser 2 puntos de borde y estos 3 puntos. Entonces ahí digo 6 puntos del revés, ¿sí? Porque en total son 6 puntos los que tenemos que tejer del revés. Y a partir de acá se repite la vuelta número 6, que sería cómo se presenta hasta el final de la vuelta. Bueno, en la vuelta 7 vamos a repetir las instrucciones de la vuelta número 7 de la primera parte o la parte de las trenzas, ¿sí? Y nos toca hacer cruces, ¿sí? Entonces vamos a hacer esta vuelta. Vamos a continuar haciendo todos los cruces, acuérdense, hasta este marcador, que es donde estamos creando nuevos puntos por acá, ¿sí? Y al final de esta vuelta 7 vamos a tejer 3 puntos derecho y vamos a hacer un aumento. Ay, Dios mío, casi me salió. Y pasamos los últimos 3 puntos sin tejer. Entonces la vuelta 8 va a ser igual a la vuelta 8, ¿sí? O sea, lo que se presenta de acá en adelante, y acá al principio vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos en revés, ¿sí? Y luego tejen 7 puntos del revés y lo que se presenta hasta el final. Bueno, entonces la vuelta número 9 es tejer todo, repetir la vuelta número 9 va a ser repetir la vuelta número 1 hasta acá, luego tejemos estos 4 puntos del derecho y hacemos un aumento y tejemos, pasamos sin tejer estos 3, ¿sí? Bueno, acá al final de la vuelta 9 tejemos 4 puntos derecho y hacemos el aumento, ¿sí? Así, y hacemos el aumento y terminamos pasando estas vueltas, estos 3 puntos sin tejer. Ahora la vuelta número 10 tejemos, ¿cuántos puntos? 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos al revés y cómo se presenta, o repetimos la vuelta número 2 de la primera parte. Entonces ahora vamos a seguir la vuelta 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 de esta manera. Vamos a poner acá en la pantalla que la vuelta 11 es igual a la vuelta número 3, ¿sí? Y la tejen hasta, digamos, hasta, acuérdense, siempre es que digo que repiten tal vuelta, es hasta este marcador. Luego los puntos que ya hemos aumentado van todas del derecho. Y en todas las vueltas del derecho del tejido vamos a tejer un
aumento acá en el final y luego pasamos esto sin tejer. Entonces en las vueltas que aumentamos serían en la 11, en la 13, en la 15 y en la 17, ¿sí? Luego, todas las vueltas del revés es como se presenta, ¿sí? Ahora les voy a poner igual vuelta a vuelta como es acá escrito. Es como se presenta y acá al principio tejen hasta este marcador, tejen todos del revés, o sea, los 3 primeros puntos de borde y después todos los aumentos que hemos hecho, todos van del revés y después todo es como se presenta o si quieres seguir la vuelta, digamos que es igual, te lo pongo acá. Entonces, la vuelta 11 dijimos es igual a la 3. La vuelta 12 es igual a la 4. La vuelta 13 es igual a la 5. La 14 es igual a la 6. En la vuelta 15 repetimos la vuelta 7 y hacemos un aumento al final. Luego en la 16 es igual a la 8 y repetimos como se presenta y los primeros puntos van del revés, acuérdense. Después la 17 es igual a la 1, ¿sí? Entonces tejemos todo hasta acá como la vuelta número 1, luego los puntos que hemos aumentado en derecho y al final un aumento. La vuelta 18 es igual a la 2, ¿sí? Entonces tejemos los puntos que hemos aumentado todos del revés y los primeros puntos y luego tejemos igual a la vuelta 2, ¿sí? O como se presenta. Entonces vamos a hacer esto. En la vuelta 18 debes terminar, ya debes tener acá 9 puntos, ¿sí? De aumento, 9 puntos aumentados acá, ¿sí? Y ahí volvemos, ¿sí? Para hacer la vuelta 19. Y si no te anotaste la repetición está del principio de las 8 vueltas, entonces vuelve al principio del video, anótatelas en un cuaderno, así es más fácil seguir el tutorial. Y volvemos entonces para la vuelta 19. Entonces en la vuelta 19 vamos a repetir la vuelta 3 de la primera parte hasta los últimos 12 puntos. Bueno, en esta vuelta 19 tuve un problema y no me quedó grabada la última parte, ¿sí? Pero se los voy a volver a grabar acá. Pero quería decirles que en esa vuelta 19 es este pedacito que ya acá yo ya terminé de tejer. Pero digamos que vamos acá, ¿sí? Entonces van a tejer la vuelta número 3, ¿sí? Haciendo la repetición de la vuelta número 3 de la primera parte hasta el marcador de puntos del final, digamos, donde tenemos esos 9 puntos ya aumentados, ¿sí? Acá estoy simulando esta última parte, ¿sí? Que venimos con toda la repetición, tengo el punto del revés, el marcador que me está separando todos los aumentos, ya acá en los aumentos deben haber 9 puntos y los 3 puntos de borde, ¿sí? Entonces es en esta vuelta número 3, en esta vuelta número 19 hacemos o repetimos la vuelta número 3 hasta el marcador donde estamos separando los aumentos y acá voy a hacer este primer cruce porque ya con estos 9 puntos puedo empezar a hacer una trenza de 9, ¿sí? Entonces vamos a tejer ese último punto revés de la repetición, ¿sí? Que acá lo estoy simulando. Pasamos el marcador, ¿sí? Y acá en los aumentos tengo 9 puntos, ¿sí? Entonces vamos a hacer ese primer cruce de la vuelta 3 para esta trenza que es esta misma, ¿sí? Que es la primera que tenemos acá y esta segunda que tenemos acá y acá vamos a empezar a formar una tercera. Entonces vamos a pasar estos 3 puntos a la aguja auxiliar, los pasamos para atrás, ¿sí? Tejemos 3 puntos, 2, 3, tejemos los 3 puntos de la aguja auxiliar, 2, 3 y los 3 puntos que nos quedan, ¿sí? Del derecho.
Entonces acá ya tenemos ese primer cruce y antes de pasar los últimos 3 vamos a hacer un aumento de la misma forma que venimos haciéndolo, así, y pasamos el marcador y pasamos los 3 puntos sin tejer. Y ahora sí, continuamos con el video normal para la vuelta 20. Bueno, para la vuelta 20 vamos a tejer los 3 primeros puntos del revés, ponemos el marcador y vamos a tejer el punto que recién aumentamos en la vuelta anterior, lo vamos a tejer del derecho, así un poquito para que pase la aguja, y lo tejemos del derecho y luego tejemos 9 puntos revés. 1, 8 y 9, y acá llegamos al marcador que nos indica que acá vamos a empezar a repetir la vuelta número 4, ¿sí? O simplemente tejemos como se presenta. Entonces ahí vamos a repetir esa vuelta y volvemos para la vuelta número 21. En la vuelta 21 vamos a repetir la vuelta 5 de la primera parte hasta los últimos 13 puntos. Cuando llegamos acá a la última parte vamos a tejer 9 puntos del derecho, un punto del revés y hacemos un aumento y pasamos el marcador y deslizamos estos últimos 3 puntos. Para la vuelta número 22 vamos a empezar a tejer los 3 puntos de borde del revés, marcador, tenemos el que recién aumentamos también del revés, entonces tejeríamos 4 puntos del revés con los puntos estos del borde, después un punto derecho y luego los 9 puntos del revés. Pasamos el marcador y repetimos acá la vuelta número 6, ¿sí? O tejemos lo que se presenta hasta el final de la vuelta. Bueno, entonces la vuelta 23 vamos a repetir la vuelta 7 de la primera parte hasta los últimos 14 puntos que tenemos acá al final. Bueno, acá llegamos a los últimos 14 puntos, entonces voy a tejer 3 puntos del derecho, 2, 3, paso los próximos 3 puntos a la aguja y los dejo por delante, tejo los 3 siguientes, 2, 3, ahora tejo los de la aguja auxiliar, 2, 3, tejo un revés, un derecho y hago un aumento. Ustedes lo pueden hacer con el dedo así gordo o con este dedo índice, también es lo mismo. Y pasamos los 3 puntos a la aguja, ¿sí? Ahí se nos va formando. Entonces la vuelta 24 sería tejer
5 puntos del revés. Entonces 1, 2, 3, 4 y 5. Un punto derecho y después 9 puntos del revés. Y ahora de acá en adelante repetimos la vuelta 8 o tejemos lo que se presenta hasta el final. Bueno, ahora la vuelta 25 vamos a repetir la vuelta 1 hasta los últimos 15 puntos. Acá llegué a los últimos 15 puntos, entonces voy a tejer 9 puntos del derecho. Siete, 8, 9, un punto del revés, 2 puntos del derecho y hacemos el aumento. Pasamos el marcador y pasamos los 3 puntos sin tejer. La vuelta 26 vamos a tejer 6 puntos del revés, 1, 1 punto del derecho y 9 puntos del revés. Y ahora vamos a repetir la vuelta 8 de la primera parte hasta el final o tejen como se presenta. Para la vuelta 27 vamos a repetir la vuelta 3 de la primera parte hasta los últimos 16 puntos. Y en esta vuelta nos toca hacer cruces de las trenzas. Y en los últimos 16 puntos vamos a repetir la trenza de la primera trenza, que es pasamos los 3 puntos para atrás, tejemos los 3 siguientes, dos, 3, luego tejo los 3 de acá atrás, los de la aguja auxiliar, 1, 2, 3, tejo los siguientes 3 puntos del derecho, un revés, y acá vamos a hacer otra trencita de estas, la que es la más finita. Entonces paso 1 sin tejer, tejo 2 derechos, hago una lazada, paso y hago un aumento. ¿Sí? Paso la aguja y paso los 3 últimos puntos sin tejer. Ahora la vuelta 28 vamos a tejer los 3 puntos del revés, los primeros 3 puntos del revés, paso y el punto que recién aumentamos lo vamos a tejer del derecho. Vamos a tejer este punto del derecho, 3 puntos del revés, un punto del derecho y 9 puntos del revés. Paso el marcador y repetimos la vuelta 4 de la primera parte hasta el final o tejemos como se presenta. Bueno, ahora la vuelta 29 vamos a repetir la vuelta 5 de la primera parte hasta los últimos 17 puntos del final. Y en estos últimos 17 puntos vamos a tejer 9 puntos del derecho, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, un punto revés,
ahí, un punto revés, 3 puntos derecho, 1, 2, 3, un punto revés y un aumento. Y pasamos el marcador y los 3 puntos sin tejer. Ahora para la vuelta 30 vamos a tejer 4 puntos del revés, luego un punto derecho, 3 puntos revés, 2, 3, un punto derecho y 9 puntos del revés. Pasamos el marcador y repetimos la vuelta 6 de la primera parte hasta el final. Bueno, ahora la vuelta 31 vamos a repetir la vuelta 7 de la primera parte hasta los últimos 18 puntos de acá. ¿Sí? Acá nos toca hacer otra vez cruces de las trenzas. Bueno, y acá al final vamos a tejer 3 puntos derecho. Los siguientes 3 los pasamos a la aguja auxiliar, los dejamos por delante. Tejemos los próximos 3 puntos del derecho. 2, 3. Tejemos los de la aguja auxiliar. 2, 3. Un revés, pasamos este sin tejer, tejemos los 2 que siguen, hacemos una lazada y cruzamos. Cruzamos, no, pasamos el punto por encima de esos 3, un revés, un derecho y un aumento. Un revés, un derecho, un aumento y deslizamos los últimos 3 puntos. En la vuelta 32 vamos a tejer 5 puntos del revés, 2, 3, ahí está, 4, 5, un derecho, 3 revés, 2, 3, un derecho y 9 puntos del revés. Pasamos al marcador y acá repetimos la vuelta 8. Acá se me quedó el hilado ahí. La vuelta 8 hasta el final. Para la vuelta 33 vamos a repetir la vuelta número 1 hasta los últimos 19 puntos. Y acá en los últimos 19 puntos vamos a tejer 9 puntos del derecho, un punto del revés, 3 puntos derecho, un punto del revés, 2 puntos derecho y un aumento. Y pasamos los 3 puntos sin tejer. Ahora la vuelta número 34 serían 6 puntos del revés, acá ya tengo los 6 puntos del revés, un punto derecho, 3 puntos revés, un punto derecho y los 9 puntos siguientes del revés. Y ahora repetimos la vuelta 2 hasta el final, o como se presenta. Bueno, ahora la vuelta 35, vamos a repetir la vuelta número 3 hasta los últimos 20 puntos que tenemos acá. Sí, acá, acuérdense que en esta vuelta tenemos que hacer otra vez cruces de las trenzas. Ahora en los últimos 20 puntos vamos a deslizar los primeros 3 a la aguja auxiliar. Lo pasamos hacia atrás.
Tejemos los siguientes 3 puntos. Ahora tejemos los puntos de la aguja auxiliar. Acá simplemente estamos repitiendo esta trenza, ¿sí? Pero yo se los quería grabar paso a paso. 2, 3. Tejemos 3 puntos del derecho, un revés, pasamos uno sin tejer como derecho, tejemos 2 derecho, hacemos una lazada y pasamos todo por encima, así. Tejemos un revés, 3 derecho y hacemos un aumento. Pasamos el marcador y deslizamos 3 puntos. Ahora la vuelta 36 vamos a tejer 7 puntos del revés, un punto derecho, 3 puntos del revés, 1, 2, 3, un derecho y 9 puntos del revés. Y ahora repetimos la vuelta 4 hasta el final, o lo que se ve, como se presenta. Bueno, entonces la vuelta 35 vamos a repetir la vuelta 5 de la primera parte hasta los últimos 21 puntos que tenemos al final. Bueno, y acá vamos a tejer 9 puntos derecho, un punto revés, 3 puntos derecho, un punto revés y vamos a tejer 4 puntos derecho, y hacemos un aumento. Pasamos el marcador y pasamos estos 3 puntos sin tejer. Y ahora la vuelta 38 tejemos 8 puntos del revés, 8 puntos revés, un punto derecho, 3 puntos revés, 2, 3, un punto derecho y 9 puntos del revés. Y acá repetimos la vuelta 6, ¿sí? Hasta el final, o lo que se presenta. Entonces ahora vamos a repetir la vuelta 7 de la primera parte hasta los últimos 22 puntos. Entonces acá en los últimos 22 puntos vamos a tejer 3 puntos del derecho. Vamos a pasar 3 puntos a la aguja auxiliar y los dejamos por delante. Tejemos otros 3 puntos del derecho. Tejemos los de la aguja auxiliar. 2, 3. Tejemos un revés. Pasamos uno sin tejer, tejemos 2 derechos, una lazada y pasamos el punto que deslizamos por encima de los 3. Un revés. Y ahora tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 derechos y un aumento. Y deslizamos estos 3 sin tejer. Y ahora la vuelta 40 vamos a tejer 9 puntos del revés, un derecho, 3 revés, 2, 3, un derecho y 9 puntos del revés. Pasamos el marcador
Y acá repetimos la vuelta número 8 o tejemos como se presenta. Ahora la vuelta 41 vamos a repetir la primera vuelta de la primera parte hasta los últimos 23 puntos que tenemos acá. Bueno, acá llegamos a los últimos 23 puntos, entonces tejemos 9 puntos del derecho, que son estos que recién tejí, un punto del revés, 3 puntos del derecho, un punto del revés, 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos del derecho, un punto del revés, pasamos un punto del revés, no, un aumento, perdón, 6 puntos, terminamos con 6 puntos del derecho, un aumento y deslizamos 3 puntos. Entonces en la vuelta 42 tejemos 3 puntos del revés, un punto del derecho, que va a ser el que recién aumentamos, luego 6 puntos del revés, un derecho, 3 puntos revés, un derecho y 9 puntos del revés. Y luego vamos a continuar repitiendo la vuelta número 2 de la primera parte hasta el final, ¿sí? O lo que se presenta. Ya ustedes miran cómo, si necesitan ver la vuelta de antes o simplemente tejen cómo se presenta. Ahora en la vuelta 43 vamos a repetir la vuelta número 3, ¿sí? Que nos toca hacer cruces de las trenzas hasta los últimos 23 puntos y venimos a ver qué hacemos acá. Entonces acá llegué a los 24 últimos puntos, vamos a deslizar los 3 primeros puntos, los sostenemos por detrás, tejemos los 3 siguientes puntos del derecho, 2, 3, tejemos los 3 puntos de la aguja auxiliar, o acuérdense que los pueden pasar a la aguja izquierda y tejerlos desde ahí, no se vayan a confundir con eso. Tejemos 3 puntos derecho, un punto revés, deslizamos, tejemos 2 puntos derecho, una lazada y pasamos. Ahora tejemos un punto revés y acá vamos a hacer esta trenza que es la trenza o el cable retorcido. Entonces vamos a pasar los 3 siguientes puntos a la aguja auxiliar, sostenemos por delante, tejemos 3 puntos del derecho y tejemos estos puntos de la aguja auxiliar. Dos, 3, un revés, un punto revés y un aumento. Pasamos el marcador y deslizamos estos 3 puntos. Ahora la vuelta 44 vamos a tejer 4 puntos del revés, 1, 2, 3, 4 puntos del revés, un punto del derecho, 6 puntos del revés, un punto derecho, 3 puntos del revés, un derecho y 9 puntos del revés. Y ahora empieza la vuelta, o repetimos, digamos, la vuelta número 4 de la primera parte.
Bueno, para la vuelta 45 vamos a repetir la vuelta número 5 de la primera parte hasta los últimos 25 puntos. Bueno, en los últimos 25 puntos tejemos 9 puntos del derecho, un punto revés, 3 puntos del derecho, un revés, 6 puntos derecho, 4, 5 y 6, un punto del revés, un punto derecho y un aumento. Y vamos a tejer y deslizamos estos 3 puntos. Ahora la vuelta 46 tejemos 5 puntos revés, 5, un derecho, 6 puntos del revés, un derecho, 3 puntos del revés, un derecho y 9 puntos del revés. Y en el resto de la vuelta repetimos la vuelta número 6 de la primera parte. Bueno, a la vuelta 47 vamos a repetir la vuelta número 7 de la primera parte. ¿Sí? Nos toca hacer otra vez cruces de las trenzas hasta los últimos 26 puntos. Bueno, ahora en los últimos 26 puntos vamos a tejer 3 puntos del derecho. Vamos a pasar los próximos 3 puntos a la aguja auxiliar, los dejamos por delante, tejemos 3 puntos del derecho, pasamos o tejemos, bueno, lo pueden pasar a la aguja izquierda o tejemos directamente a la aguja auxiliar los 3 puntos. Ahora tejemos un revés, pasamos uno sin tejer, tejemos 2 puntos derecho, una lazada y pasamos por encima de los 3. Un revés, pasamos 3 puntos a la aguja auxiliar, los dejamos por delante y pasamos 3 puntos, los tejemos del derecho, ¿sí? Un revés, 2 derechos y un aumento. Eso así, paso el marcador y deslizamos 3 puntos. Y la vuelta 48 tejemos 6 puntos del revés, 5, 6, un derecho, 6 de revés, un derecho, 3 revés, un derecho y 9 revés. Y el resto de la vuelta repetimos la vuelta 8 de la primera parte o tejen como se presenta. Bueno, ahora ya terminamos con los aumentos. Ahora vamos a empezar a disminuir, ¿sí? En todo este lado y vamos a volver a esta cantidad de puntos. Entonces, de ahora en adelante vamos a seguir repitiendo las primeras 8 vueltas de repetición para las trenzas, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer para hacerlo más rápido, porque ya estamos mucho más familiarizadas a este punto con todas las trenzas, es que en las vueltas ya no voy a poner repetir la vuelta 1, la vuelta 2 o la vuelta 3, ¿sí? Por ahí la vuelta 3 y 7, que es donde hacemos los cambios y los cruces, sí voy a poner en esta, se repite la vuelta 7. Pero si no, les pongo tejer como se presenta, ¿sí? Porque siempre es las vueltas 1, 2, la 4, la 5, la 6 y la 8, siempre es tejer como se presenta, ¿sí?
Y ya saben que el punto de borde, los tres siempre se tejen al principio de la vuelta y se pasan sin tejer al final de la vuelta, ¿sí? Para que lo continúen haciendo y no dejen de hacer el punto de borde con los tres primeros puntos y los tres últimos puntos. Y acá entonces voy a poner también que se teje como se presenta hasta los últimos, digamos, 3 puntos, ¿sí? Y cuando sea la vuelta 3 o 7, que es cuando hacemos los cruces, pongo, bueno, hacer la vuelta 3 y 7. Y ya saben que esta nueva parte también se hace eso, ¿sí? Se hacen los cruces igual. Y vamos a ir disminuyendo y vamos a ir perdiendo estas trenzas que están acá al final, ¿sí? Entonces en la primera vuelta vamos a tejer como se presenta hasta los últimos 5 puntos que tengo en la aguja, ¿sí? Cuando llegamos a esos últimos 5 puntos vamos a hacer una disminución hacia la izquierda, ¿sí? ¿Cómo se hace esta disminución? La abreviatura es SSK, que en inglés es Slip, Slip y Knit. En español sería como deslizar, deslizar y tejer, ¿sí? Entonces vamos a deslizar así, como derecho. Si ahora no entramos así como revés, sino que entramos así como derecho, deslizamos 1, deslizamos 2, los vuelvo a poner en mi aguja izquierda y sin sacar esta de ahí vamos a tejer los 2 puntos juntos, pero por la hebra de atrás, ¿sí ven? Así. Y tejemos. Y ahora deslizamos estos últimos 3. En la vuelta 2 vamos a tejer como se presenta toda la vuelta, ¿sí? Y los últimos 3 acuérdense que los pasan sin deslizar. La vuelta 3 vamos a repetir la vuelta 3 de la primera parte hasta los últimos 25 puntos, ¿sí? Bueno, cuando llego al final vamos a hacer lo mismo, se los voy a mostrar igual así. Vamos a pasar los 3 primeros puntos a la aguja auxiliar, los dejamos por atrás. Tejemos 3 puntos del derecho, tejemos los 3 puntos de la aguja auxiliar, tejemos 3 puntos del derecho, un revés, deslizamos un punto sin tejer como derecho, tejemos 2 derechos, hacemos una lazada, pasamos el punto que deslizamos por encima de las 3 hebritas que tenemos ahí, hacemos un revés, deslizamos 3 puntos, la aguja auxiliar, sostenemos por delante, tejemos 3 puntos, 2, 3 y tejemos estos 3 puntos. Un revés y en estos 5 puntos que nos quedan vamos a hacer de nuevo una disminución. Entonces pasamos así, deslizamos así, pasamos de nuevo a la aguja derecha izquierda y las tejemos por detrás juntas, ¿sí? Pasamos el marcador y pasamos los últimos 3 puntos sin tejer. La vuelta 5 vamos a tejer como se presenta hasta los últimos 5 puntos. Bueno, y ahora la diferencia que vamos a hacer es como tenemos un punto revés, vamos a disminuir como revés. Entonces vamos a deslizar de nuevo así, sin tejer a la aguja izquierda. Vamos a pasarlos a la aguja derecha así de nuevo. Y vamos a tejer 2 puntos juntos del revés, pero por detrás. Entonces no vamos a entrar así y vamos a entrar así, por la hebra de las 2 hebras de atrás. Y tejemos revés. Se me fue acá y ahí. Ahí tejemos un revés con inclinación. O disminuimos un revés con inclinación, ¿sí? Entonces, después pasamos los últimos 3 puntos sin deslizar. En la vuelta 7 vamos a repetir la vuelta 7 del principio. Entonces ahora vamos a tejer 3 puntos derecho, vamos a pasarlos
tres puntos siguientes a una aguja auxiliar los dejamos por delante, tejemos 3 puntos. Ahora tejemos los 3 puntos de la aguja auxiliar. Un revés, pasamos sin tejer, 2 derecho, una lazada y pasamos el punto sin tejer por encima, un revés. Y ahora vamos a pasar los 3 siguientes puntos a la aguja auxiliar, los sostenemos por delante, vamos a tejer 3 puntos, perdón, 3 puntos. Y ahora pasamos de nuevo estos puntos, los que tenemos en la aguja auxiliar, a la aguja izquierda, ¿sí? Y vamos a tejer 2 de esos 3 puntos, ¿sí? Y con este tercero y este último punto que nos queda vamos a hacer una disminución, ¿sí? Los vamos a tejer juntos del derecho, así. Vamos a pasar el marcador y deslizamos estos 3 puntos. Y ahí disminuimos el último punto que teníamos acá, ¿sí? Entonces, en la vuelta número 9 vamos a tejer como se presenta hasta los últimos 5 puntos. Cuando llegamos a los últimos 5 puntos, repetimos la disminución. Deslizamos como derecho y tejemos por detrás como derecho. Si yo entro así y disminuyo un punto, paso sin tejer, ¿sí? Vamos a repetir esta vuelta 9 tejiendo como se presenta hasta los últimos 5 puntos, y en los 2 últimos puntos antes de los puntos de borde hacemos la disminución, así como les he enseñado, deslizar y tejer por detrás, ¿sí? Esta misma vuelta se repite en la vuelta 13, la 17, la 21, la 25, la 29, la 33, la 37, la 41 y la 45. Sí, vamos a tener esas vueltas igualitas. Y ya sabemos que todas las vueltas que son las pares o son las del revés del tejido también se tejen como se presenta. La vuelta 11 vamos a repetir la vuelta 3 de la primera parte hasta los últimos 22 puntos. Entonces acá en los últimos 22 puntos vamos a pasar los 3 primeros sin tejer. Pasamos para atrás. Tejemos los próximos 3 puntos. Tejemos los puntos de la aguja auxiliar. Tres puntos derecho, un revés, deslizamos sin tejer el próximo punto, pasamos, tejemos 2 puntos del derecho, una lazada y pasamos el punto por encima de esos 3. Ahora un revés y ahora hacemos 3 derechos, 2, 3 y la disminución, ¿sí? Y la disminución, deslizamos y tejemos como derecho por detrás y pasamos los últimos 3 puntos así, ¿sí? Entonces voy a tejer la vuelta 12, la 13, la 14 y volvemos en la 15. En la vuelta 15 vamos a repetir la vuelta 7 hasta los últimos 20 puntos, y acá nos toca hacer cruces. Y en los últimos 20 puntos vamos a tejer 3 puntos del derecho. Vamos a deslizar los siguientes 3 puntos a la aguja auxiliar y los sostenemos por delante. Tejemos los próximos 3 puntos del derecho. Ahora tejemos los de la aguja auxiliar.
tejemos un revés, deslizamos un punto, tejemos 2 puntos del derecho, hacemos una lazada, pasamos todo esto sobre un revés, un punto del derecho y la disminución. Y los últimos 3 puntos los deslizamos sin tejer. En la vuelta 19 vamos a repetir la vuelta número 3 de la primera parte hasta los últimos 18 puntos. Bueno, entonces llego hasta los últimos 18 puntos, voy a deslizar los 3 primeros puntos, los dejo por detrás. Dejo los próximos 3 puntos del derecho, dejo los puntos de la aguja auxiliar, dejo los últimos 3 puntos de esta trenza, dejo un revés, deslizo, dejo 2 puntos, hago una lazada y paso por encima. Ahí está. Y ahora voy a disminuir como revés, ¿sí? Entonces voy a deslizar, ¿sí? Los vuelvo a pasar a la aguja izquierda, traigo el hilado para adelante y agarro los 2 puntos por detrás. Así, y tejo un revés. Y ahora pasamos estos 3 puntos sin tejer. Bueno, en la vuelta 23 vamos a repetir la vuelta 7 hasta los últimos 16 puntos que tenemos acá. Entonces, una vez llegamos a los últimos 16 puntos, vamos a tejer los 3 primeros puntos del derecho. Vamos a pasar los siguientes 3 a la aguja auxiliar, los traemos hacia adelante, tejemos los próximos 3, luego tejemos los que tenemos en la aguja auxiliar, luego tejemos un revés, un derecho, un derecho y hacemos la disminución. Y pasamos los 3 últimos puntos sin tejer como siempre. En la vuelta 27 vamos a repetir la vuelta número 3, ¿sí? En esta primera parte hasta los últimos 14 puntos que tenemos acá. Bueno, cuando llegamos a los últimos 14 puntos vamos a deslizar los primeros 3. Los sostenemos por atrás, tejemos los próximos 3 puntos, luego tejemos los 3 de la aguja auxiliar, tejemos los próximos 3 y acá vamos a hacer otra disminución de revés. Entonces pasamos voy a soltar esto, sin tejer estos 2 puntos, los volvemos a pasar a la aguja, traemos el hilado para adelante y acá pasamos por atrás, así, y tejemos un revés, así. Y pasamos los 3 puntos sin tejer. Entonces esta es la última vuelta donde vamos a poder hacer un cruce en esta última trenza que nos quedó, ¿sí? Y ahora más vamos a empezar a disminuir en todos estos puntos. Bueno, en la vuelta número 31 vamos a repetir la vuelta 7 que nos toca hacer cruces hasta los últimos 12 puntos, ¿sí? Bueno, al final
de la vuelta, cuando llegamos a los últimos 12 puntos, vamos a tejer 7 puntos derecho, 3, 4, 5, 6, 7, y tejemos estos dos así como derecho, ¿sí? O sea, la disminución es SK. Bueno, en la vuelta 35 vamos a repetir la vuelta número 3 de la primera parte hasta los últimos 10 puntos. Bueno, y al final tejemos 4 puntos derecho, digo 5 puntos, perdón, 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, y hacemos la disminución. Y pasamos los 3 puntos sin tejer. Bueno, en la vuelta 39 vamos a repetir la vuelta 7 en la primera parte hasta los últimos 8 puntos que tenemos ya acá abajito. Bueno, y cuando llegamos a los últimos 8 puntos vamos a tejer 1, 2, 3 puntos. Y vamos a deslizar, deslizar y hacer la disminución. Pasamos los últimos 3 puntos sin tejer. Bueno, en la vuelta 43 vamos a repetir la vuelta 3 de la primera parte, vamos a hacer los cruces hasta los últimos 6 puntos que ya tenemos acá al final. Bueno, cuando llegamos a los últimos 6 puntos, tejemos un punto del derecho y hacemos la disminución, deslizando 2 puntos y tejiéndolos por detrás como derecho, pasando estos otros últimos puntos sin tejer. Bueno, ahora en la vuelta 47 vamos a repetir la vuelta número 7 de la primera parte y vamos a tejer hasta tener 5 puntos finales, o sea, vamos a tejer hasta antes de este punto revés, ¿sí? Que es el de la última repetición de la primera parte. Terminamos con la trencita que es de 3, ¿sí? Y acá paramos, ¿sí? Porque este punto revés lo vamos ahora a disminuir con este último punto que nos quedó acá. Entonces acá llegué, hice la última trencita, ¿sí? Y entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a pasar este punto revés así solo para sacar el marcador y poderlos tejer juntos. Entonces vamos a hacer una última disminución como revés, ¿sí? Entonces pasamos 2 sin tejer, los pasamos de nuevo a la aguja derecha con el hilado por delante, pasamos por detrás de los dos, a ver si ahí se ve bien, ahí. Sí, yo paso así por detrás y tejo un revés. Y paso estos 3 sin tejer. Y la vuelta 48, ¿sí? Ya este marcador ya lo sacamos. La vuelta 48 va a ser como se presenta. Entonces, hasta esta parte llegaron las disminuciones y vean la forma que le hicimos, ¿sí? Con la parte primera de aumentos y esta parte de disminuciones. Entonces ahora lo que vamos a hacer es tejer otra parte igual a esta como empezamos, haciendo las 8 vueltas de repeticiones, y vamos a hacer esas 8 vueltas, las vamos a repetir 4 veces en total, o sea, vamos a hacer otras 32 vueltas seguidas repitiendo de la vuelta 1 a la 8 4 veces. Bueno, acá ya terminé esta última parte de las repeticiones, las hice 5 veces. Ustedes pueden llegar hasta las 4 repeticiones, medírselo, y si piensan que ya les quedó bien, lo dejan ahí, o hacen una más si quieren que les quede un poquito más abierto el cuello. Yo le hice 5. Y si todavía quieres que te quede un poquito más abierto porque no te gusta tan pegado, entonces le haces una repetición más. Como vamos a hacer una costura invisible, no pasa absolutamente nada. Entonces, ahora vamos a recuperar los puntos. Bueno, en esta parte vamos a unir el tejido, vamos a hacer una costura así invisible con la aguja lanera.
pero les digo que yo se las grabé paso, pues yo acá ya lo terminé de cerrar, pero se las grabé paso a paso hasta el final, de principio a fin. Quedó bastante larga, pero les recomiendo que lo hagan conmigo. Sí, pueden verlo una vez antes de empezar, pero después háganlo conmigo, porque vamos a hacer punto a punto, cómo se va haciendo, ¿sí? Porque cambia un poco cuando hay derecho y revés. Entonces no les dejé un paso a paso, sino que lo hice todo enterito. Así lo van haciendo conmigo, van haciendo punto a punto conmigo, ponen pausa, hacen, continúan, así les queda bien, ¿sí? Así que bueno, empecemos. Bueno, entonces ahora vamos a recuperar los puntos del montaje de puntos auxiliar que tenemos y voy a hacerlo en este sentido, ¿sí? De izquierda a derecha, porque yo necesito que la aguja al final me quede en este sentido, ¿sí? Yo necesito tener estos puntos acá en esta aguja, que fue los que recién tejimos, y estos otros acá, y que me queden las dos agujas en esta dirección. Yo lo que voy a hacer es que voy a empezar desde acá atrás, y el primer punto está un poco escondido acá, pero es este de acá abajo, ¿sí? Y luego son todas estas barriguitas, porque si cuentan todas las barriguitas nos va a hacer falta un punto. Así que vamos a empezar desde este lado. Vamos a agarrar esta barriguita y luego vamos a empezar a agarrar todas estas barriguitas de acá. Esta, así yo entro de abajo hacia arriba con mi mano izquierda, así, y tengo que contar después al final, tener los 57 puntos con los que empezamos. Una vez ya tenemos todos los puntos, y cuenten los que tengan, los que tienen que tener, serían 57. Vamos a empezar a deshacer el montaje de puntos auxiliar. Entonces acá en esta esquinita tenemos como un nudito, ¿sí? Y vamos a empezar simplemente a deshacer. Acá por ahí lo más fácil es ir jalando de acá atrás. Esta hebrita de acá, de la que queda arriba, uno la va deshaciendo así. Voy a hacerlo así se ve mejor en la cámara. Es esta hebrita de arriba que uno jala y se va deshaciendo, y después jala esta. Bueno, entonces acá ya tengo todos los puntos recuperados, ¿sí? Acá estamos, tengo todo. Entonces ahora me voy a poner con la parte que recién terminé de tejer, sino los puntos que recién recuperamos van atrás, ¿sí? En la aguja atrás, que tienen el hilado cortado, ese después hay que esconderlo. Y los puntos que terminamos de tejer van adelante, ¿sí? Así. Y mirando siempre como que la parte del revés va por dentro y la parte del derecho del tejido así como mirándonos a nosotros. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a cortar el hilado 4 veces el ancho, ¿sí? De nuestro tejido. Entonces lo podemos simplemente poner acá y hacer 4 veces. Entonces esta sería 2 veces hasta acá, ¿sí? O sea, yo acá medí 2. Así siendo pues generosa y dejando un pedacito así libre. Puedo medir así también 3 y 4, ¿sí? Y yo igual acá le dejo un pedazo más por las dudas. Mejor que nos sobre a que nos quede faltando. Entonces mido 4 veces y después le agrego un trozo más. Y voy a insertarlo o a enhebrarlo en una aguja lanera. Acá tenemos la aguja lanera, ya puedo sacar el ovillo. Y vamos a hacer entonces estos pasos. Vamos a pasar. Este es como para empezar digamos, a establecernos con este cierre de puntos. Entonces vamos a usar los 2 primeros puntos
los vamos a hacer como si fueran un solo punto, ¿sí? Yo voy a pasar por los dos primeros de acá adelante y por los dos de atrás, ¿sí? Para que nos quede bien, porque como en el punto de borde vieron que estos tres primeros puntos como que se van yendo para atrás, sino acá, si yo no hago eso acá, entonces me va a quedar como más larga esta parte. Entonces yo tengo mis dos primeros puntos acá, voy a pasar por esos dos primeros puntos como revés, ¿sí? Así, y después me voy a ir para atrás, ¿sí? Traigo el higuro por acá por delante y voy a pasar por estos dos primeros de atrás como derecho, por los dos primeros, así. Vamos a pasar por estos dos primeros puntos como derecho, de nuevo, y por los dos primeros de adelante como derecho, y los suelto, estos dos primeros puntos, ¿sí? Y luego voy a pasar por este como revés, ¿sí? Por el segundo que me quedó acá. Y ahora voy a la aguja de atrás y voy a pasar como revés, ¿sí? Y suelto. Y ahora paso por este como derecho. Sí, ahí volvemos a quedar. Entonces lo que voy a hacer ahora es sacar este así, para sacar este y lo vuelvo a poner. Entonces acá vamos a trabajar siempre en pares. Ahora vuelvo a hacer estos dos. Entonces paso como derecho por el primero y lo suelto de la aguja y paso como derecho por el segundo y no lo suelto. Y ahora por atrás voy a pasar como revés por el primero y lo suelto. Cada vez que suelta como que jalo un poquito, y por el segundo voy a pasar como derecho y no suelto nada, ¿sí? Ahora por este voy a pasar como revés y lo voy a soltar y paso como revés por el segundo, ¿sí? Ahora voy a pasar como revés por el de atrás y lo suelto y como revés por el segundo, no como derecho, perdón, como derecho por el que nos quedó atrás. Vamos a entrar por este primero como derecho y lo suelto, y por este segundo como revés. ¿Sí? Ahora atrás vamos a pasar como revés y lo soltamos, y luego por el segundo pasamos como derecho. Van a seguir paso a paso todo lo que yo estoy haciendo, ¿sí? Así vamos haciendo todos los puntos. Ahora vamos a entrar por el que sigue, por el que tengo acá de primero como derecho, y lo voy a soltar, y por este que sigue como revés. Y luego por el de atrás voy a pasar como revés y lo suelto, y luego como derecho al segundo que me queda ahí. Ahí estamos. Volvemos adelante como derecho
y lo suelto, y el segundo como revés. Y atrás entramos como revés y lo soltamos, y por el segundo entramos como derecho. Y repetimos por el primero como derecho, y soltamos, y por el segundo como revés. Y así nos va quedando como la unión. Entonces igual yo les voy a repetir todo porque acá en el principio a veces nos cambia cómo lo hacemos cuando hay revés, ¿sí? Entonces vamos a seguir paso a paso, van poniendo pausa y vamos siguiendo. Entonces el de atrás como derecho, digo como revés, lo soltamos, y por el segundo como derecho. Ahora el primero como derecho, lo suelto, y el que sigue como revés. Volvemos atrás, revés, lo suelto, el de atrás, y derecho el segundo. El de adelante derecho y revés. Y suelto el primero acá, se me olvidó soltarlo. Luego revés atrás y lo suelto, y derecho. Volvemos derecho, lo suelto y revés. Ven que apenas voy a terminar los primeros 9 puntos de esta primera trenza. Atrás, revés y suelto, y derecho. Derecho y suelto, y revés. Y luego vamos atrás, revés y suelto, y derecho. Ahora un derecho acá, y acá es donde va a cambiar un poquito. Vamos a hacer un derecho, vamos a soltar, y acá siempre venimos haciendo acá revés, pero como acá hay un revés, lo tengo que pasar es como derecho. Entonces paso la aguja como derecho, la dejo ahí y hago atrás, y sigue igual porque como nosotros hicimos primero 2 vueltas siempre en jersey, entonces esta vuelta toda es de revés. Entonces siempre es revés primero, y soltamos, y derecho. Pero no se confundan, hagan exactamente lo que yo estoy haciendo. Y derecho, ¿sí? Entonces como este era un revés, ahora lo paso como revés y lo suelto, y vuelvo a pasar este como revés. No lo suelto, lo dejo así. Ahora acá revés, suelto, y derecho. Vean que acá estoy empezando la trencita esta de 3. Acá derecho, suelto y revés. Al revés, suelto y derecho.
volvemos acá, derecho, suelta y revés. Acá revés, suelto y derecho. Sí, vean que va quedando así súper bien. Ahora entonces teníamos acá un derecho, lo pasamos como derecho y lo soltamos. Y este, como es un revés, lo pasamos como revés. Y no lo soltamos todo. Al revés, lo suelto y derecho. Y lo suelto. Y acá como era un revés, lo vamos a sacar como revés. Lo suelto. Y acá, como es un derecho, vamos a pasarlo como revés. Acá revés. Suelto. Y derecho. Entonces hay como una secuencia en que cuando hay un derecho de primero, lo pasamos como es, o sea, derecho. ¿Sí? Y se suelta ese primer punto. Y el segundo punto, la aguja se pasa por lo contrario. Entonces si acá hay un derecho, se pasa como revés. Y atrás igual, pero se lee por detrás. Entonces como acá todos son de revés, entonces paso revés. El primero es como es, digamos, revés, lo suelto. Y el segundo es lo contrario. Entonces como es un revés, lo paso como derecho. Acá de vuelta. Como es un derecho, lo paso como derecho y lo saco, la aguja. Y el segundo punto se pasa pues la aguja como el contrario. Entonces como es un derecho, lo paso del revés. Y voy atrás. Como al revés, lo paso al revés y lo saco. Y acá como es derecho, como es revés, entonces lo paso como a lo contrario, entonces como derecho. Acá de vuelta. Acá había un derecho, entonces lo saco como derecho y lo jalo así. Y el segundo es lo contrario. Y atrás revés. Lo saco. Y derecho. Acá en derecho lo saco. Y un revés. Revés atrás, lo saco. Y derecho. Y acá derecho lo saco. Y un revés. Revés atrás, lo saco. Y derecho. Y acá, vamos de vuelta. Este era un derecho, lo saco. Y como acá tengo un revés, ¿sí? Lo paso como lo contrario, entonces lo paso como derecho. Atrás sí, revés, lo saco. Y derecho. Y acá será un revés, entonces lo saco como revés. Y este que es un derecho, lo hago lo contrario, derecho, digo revés. Bien, acá vamos por esta última trencita de 3 de la primera repetición para que se vayan como ubicando un poco, ¿sí? Entonces, atrás, revés y saco, ¿sí? Y jalamos, y derecho. Y acá, como hay derecho, lo saco del derecho. Y el segundo punto es lo contrario, como hay derecho, lo paso como revés. Atrás, revés, lo saco, y derecho. Y acá derecho, saco de la aguja este primer punto. Y el segundo que me queda es un derecho, entonces paso como revés. Atrás revés, derecho, acá un derecho, lo saco
Y este, como es un revés, entonces hago lo contrario y paso como derecho. Entonces si ven, cambia cuando hay un revés. Y atrás va a ser siempre igual, revés, saco y derecho. Y lo saco. Y adelante era un revés, entonces lo saco como revés. Y el segundo que me quedó un derecho, lo paso como revés, perdón, porque es lo contrario en el segundo. Y atrás revés, saco y derecho. Y acá al principio ya tengo un derecho, entonces derecho, saco y el segundo como revés y no saco. Y acá ya estamos empezando la segunda repetición. Si estoy por la trenza de 9, la segunda repetición. Atrás, revés y saco y derecho, el segundo y no saco. El primero acá derecho lo saco y el segundo revés. El de atrás, revés, suelto y derecho. Acá derecho, suelto y revés. Atrás, revés, suelto y derecho. Y adelante, derecho, suelto y revés. Atrás, revés, suelto y derecho. Y adelante, derecho, suelto y revés. Atrás, revés, suelto y derecho. Delante, derecho, suelto y un revés. Voy por los últimos 3 puntos de la trenza esta de 9, ¿sí? Para que se vayan, por si se perdieron o no sabemos qué estamos haciendo, ahí estamos. Entonces, acá tenemos, vamos a tener estos por acá. Se me abrió mucho acá. Entonces, revés, suelto atrás y derecho. Y acá un derecho y suelto y un revés. Y atrás un revés, perdón, y suelto y un derecho. Cuando digo un derecho es porque paso la aguja como derecho, ¿cierto? Y acá derecho adelante, suelto y revés. Luego atrás revés, suelto y un derecho. Y adelante vamos a por un derecho, suelto. Y acuérdense que cuando hay revés, acá es lo contrario. Entonces, como hay un revés, paso como derecho. Y atrás, revés, suelto. Y derecho. Y acá como era un revés, lo saco como revés y suelto. Y este que es un derecho, lo pongo como revés. Debe ser. Atrás, revés y suelto. Y derecho. Y acá derecho, suelto, porque ya tenemos derecho. Y revés. Atrás, revés, suelto. Y derecho. ¿Sí? Y adelante, derecho, suelto. Y revés. Atrás, revés, suelto. Derecho, segundo. Adelante tengo un derecho, lo suelto y tenemos acá otro revés. Entonces sería lo contrario, paso como derecho. Atrás, revés, suelto
y derecho. Y adelante era un revés, entonces lo saco como revés. ¿Sí? Y este ya es un derecho, entonces como es lo contrario en el segundo, paso como revés. Ahí. Y atrás siempre lo mismo, revés, suelto y un derecho. Y adelante ya tengo derecho, entonces saco como derecho. Y el segundo como revés. Atrás revés, suelto y derecho. ¿Sí? Y adelante tenemos un derecho suelto y un revés. Y acá paso revés, atrás, suelto y derecho. Ahora este es derecho, entonces lo saco como derecho, suelto y paso como revés por el segundo. Acá estoy por la última trenza de 6, ¿sí? Atrás, revés, saco y el segundo derecho. Cada vez que yo saco, miren que yo como que jalo un poquito el hilado, no demasiado, pero un poquito. Derecho, suelto y revés. Y atrás revés, suelto y derecho. Ahora adelante, derecho, suelto. Y le pongo un revés acá. Atrás revés, suelto. Y un derecho. Luego derecho, suelto. Y acá vuelvo a tener un revés, entonces si hace lo contrario, entonces pongo derecho. Paso como derecho. Y atrás revés, suelto y derecho. Adelante este era un revés, entonces lo suelto como revés. Y este es un derecho, entonces lo voy a pasar la aguja como al revés. Y atrás de vuelta, revés, suelto, derecho. Y adelante ya es un derecho, entonces derecho y un revés. Atrás revés, suelto y un derecho. Y acá derecho, suelto y un revés. Volvemos atrás, revés, suelto y un derecho. Y acá el derecho, suelto. Y me queda acá un revés, entonces lo paso como derecho. Atrás, revés, suelto. Y paso como un derecho. ¿Sí? Acá era un derecho, lo suelto. Y acá, bueno, voy a sacar este marcador que tenía ahí. Voy a pasar por este como revés. Acá atrás, estos últimos dos puntos, ¿sí?, que tengo acá y acá, los voy a usar como el mismo punto, así como hicimos al principio. Entonces voy a sacar este. ¿Sí? Paso como derecho. ¿Sí? Parece que me quedaba ahí. Y acá tengo un derecho. Paso como derecho y lo saco. Y paso por estos dos últimos como revés. ¿Sí? Así. Y atrás paso como revés. Este que me quedó lo suelto. Y en los dos últimos paso por los dos como derecho. ¿Sí? Que está como complicadito pasar por esos dos puntos como derecho. Pero ahí lo logré. Paso por esos dos últimos como derecho. ¿Sí? Y entonces ahora, como era un punto derecho, lo saco como derecho, perdón, lo saco como derecho, los dos, ¿sí? Como derecho. Y acá, como era la parte de atrás, es un revés, entonces como revés y suelto.
y acá jalo un poquito y vean que se me mete igual como para adentro esta última parte, y acá ya suelto todo, vean que me queda como por adentro esta última parte, y bueno, acá ya puedo empezar y esconder un poco. Voy a ir escondiendo por el mismo, por acá adentro, presionándonos así por este. Bueno, ahí ya tenemos. Y vean la unión como nos queda de bien, ni se nota, ¿sí ven? Estamos por acá, vean que este es el hilito que nos sobró el montaje de puntos y vean que nos queda súper bien. Bueno, así queda nuestro cuello tejido, vean qué bonito que es con tanto detalle que queda. Sí, queda súper lindo. Ahora tienes que esconder todos los hilados y ya lo tienes listo para usar. Espero que hayas disfrutado de este tutorial, que hayas aprendido bastante, que te tejas muchos cuellitos en muchos colores. Y recuerda que si quieres el patrón escrito, te dejo el link de Ravelry en la descripción. También te quiero invitar a que me compartas tus fotos del cuellito ya terminado o el proceso mientras lo tejes por Instagram, que si no me sigues todavía por ahí, mi Instagram es @sarasecastejidos, te lo dejo acá escrito. Y por ahí me puedes mandar fotos y compartirme todo tu proceso del cuellito. Así sé que te gustó y que estás tejiendo uno. Así que bueno, te mando un beso y nos vemos en un próximo video.